El álgebra vectorial es una rama de las matemáticas encargada de estudiar sistemas de ecuaciones lineales, vectores, matrices, espacios vectoriales y sus transformaciones lineales. Se relaciona con áreas como la ingeniería, resolución de operaciones diferenciales, análisis funcional, investigación de operaciones, gráficas computacionales, entre otras. Para comenzar con este tema, se debe definir qué es una cantidad escalar y una cantidad vectorial. Así, un escalar es aquella entidad matemática que posee magnitud y se puede emplear para indicar algunas características físicas como la masa, la longitud, la temperatura, el volumen, el tiempo y entre otras. Por otro lado, una cantidad vectorial es aquella entidad matemática que posee magnitud, dirección y sentido. Dentro de las vectoriales, un vector se puede representar con un segmento dirigido. Por ello es importante recordar que un segmento dirigido es la proporción de una recta comprendida entre dos puntos, uno de los cuales es el punto inicial y el otro es el punto final. De esta forma, si tenemos los puntos A y B y trazamos, se obtendría un segmento de la recta entre ellos. Si el punto inicial A se pone una cabeza de flecha apuntando hacia el B, indicando que el segmento dirigido inicia y termina en B. Este segmento se puede notar escribiendo la primera letra A seguida por la letra B y ambas con una línea arriba llamada testa. A este segmento dirigido, por otra parte, si el punto inicial B se pone a la cabeza de la flecha apuntando hacia el punto A, representará al vector BA. Cabe mencionar que un segmento dirigido posee componentes escalares en dirección de los ejes coordinados, las cuales analíticamente se obtienen restando las coordenadas del punto final a las coordenadas del punto inicial. Un caso particular de un vector representado por un segmento dirigido es el llamado vector de posición de un punto o simplemente vector de posición, que es aquel que tiene como punto inicial el origen de coordenadas y como punto final un punto cualquiera del sistema. De esta forma, si el punto inicial es el origen de coordenadas en 0 y el punto final es cualquier punto P de coordenadas x, y, z, entonces los componentes escalares del segmento dirigido P serían los mismos que los del punto P. En el plano de 3 dimensiones se representaría de esta manera. En álgebra vectorial, el tamaño de un vector se denomina comúnmente como módulo del vector, el cual se define como la longitud del segmento dirigido que representa a dicho vector. Así, el módulo del vector P de componentes escalares x, y, z se denota y se determina con la raíz cuadrada de la suma del cuadrado del componente x más el componente y más el componente z. Cabe mencionar que el módulo del vector siempre es un valor positivo. Basándonos en esta definición, un vector nulo es aquel que tiene un módulo 0 y sus componentes son 0,0,0. Así, cualquier vector con componente 0,0,0 es un vector nulo porque su módulo es 0. Por otra parte, un vector unitario es aquel que tiene como módulo la unidad independientemente de su dirección y sentido. A este vector también se le conoce como vector normalizado. Así, por ejemplo, si un vector tiene los componentes 0,1,0 y esos componentes se sustituyen en la expresión de módulo de un vector, se obtiene como resultado que el módulo del vector es 1. Por lo tanto, el vector es un vector unitario. Otros vectores característicos del álgebra vectorial son los vectores unitarios I, J y K, los cuales son vectores que además de ser unitarios tienen la misma dirección que los ejes coordenados y apuntan hacia la parte positiva de los ejes sin importar su lugar en el plano. De esta manera, podemos establecer que los componentes escalares de I son 1,0,0, los de J son 0,1,0 y los de K son 0,0,1. Si estos tres vectores los colocamos de forma tal que los tres inician en el origen, quedarían de esta forma. Cuando un vector lo escribimos con la suma de los vectores unitarios, modificamos en tamaño por un escalar x, y, z. Decimos que están en su forma trinómica. Con estos conocimientos previos se pueden realizar las siguientes operaciones con vectores. Suma de vectores. La adición de dos vectores es la operación entre el vector A de componentes escalares A1, A2, A3 y el vector B de componentes escalares B1, B2, B3, de tal manera que A más B es igual a A1 más B1, A2 más B2 y A3 más B3. Gráficamente tenemos tres métodos. Primero, el método del paralelogramo.
donde se hacen coincidir los inicios de los vectores por sumar a partir de sus puntos finales y se forma un paralelogramo donde la diagonal mayor representa al vector suma. El método del triángulo, donde se hacen coincidir el final de uno de los vectores con el inicio del otro. El vector que inicia en el origen del primero y termina al final del segundo será el resultado de la suma. Y finalmente el método del polígono, donde el método del triángulo es muy parecido, pero en este caso sumamos varios vectores al mismo tiempo, donde se hacen coincidir el final de un vector con el inicio del siguiente, hasta terminar con todos los vectores por sumar, y el vector que inicia en el origen del primero y termina en el final del segundo será el vector suma. Ejercicio de ejemplo. Si se tiene el vector A, cuyos componentes son 7, 3 y 2, y el vector B, cuyos componentes son 2, 6 y 4, la suma del vector A más B sería igual a 7 más 2, 3 más 6 y 2 más 4, dando como resultado el vector 9,9,6. Producto escalar de dos vectores. Se llama producto escalar de dos vectores al realizar la operación donde cada uno de sus componentes es multiplicado en sus componentes en su misma posición, dando como resultado un escalar. Este tiene las siguientes propiedades. Ejercicio de ejemplo. Siguiendo con los vectores del ejemplo anterior, el producto escalar de A por el vector B sería 7 por 2 más 3 por 6 más 2 por 4. En este caso serían 14 más 18 más 8, dando como resultado un escalar de 40. Ángulo entre vectores. Sean los vectores A y B, entonces A por B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de teta, donde teta es el ángulo que forman dos segmentos dirigidos que representan a los vectores A y B, con sus orígenes concurrentes despejando el ángulo. Dado que si el producto escalar es positivo, el coseno también, entonces forzosamente el ángulo es agudo. Si el producto escalar es negativo, el coseno es obtuso. Mientras que si el producto escalar se anula, es decir, es igual a 0, entonces el ángulo será recto. Ejercicio de ejemplo. Nuevamente tenemos el vector A y el vector B. Primero que nada, para poder sustituir en la fórmula que se nos mostró anteriormente, debemos sacar el módulo de A. Esto da como resultado la raíz cuadrada de 62. De igual manera, el módulo de B, dando como resultado la raíz cuadrada de 56. Recordando que el producto punto del vector A y el vector B ya lo hemos deducido anteriormente, simplemente lo sustituimos en la fórmula. Desarrollando la fórmula nos queda un ángulo de 47.25 grados. Estas son solo unas pocas operaciones que se pueden hacer gracias a la álgebra vectorial. Sin embargo, eso es todo por hoy. Gracias por su atención.